El programa Nexus de la Fulbright se trata de juntar ciencia y tecnología con política pública. Yo creo que es importantísimo porque lo que viene pasando, si tú miras la evolución de cómo han evolucionado los programas científicos en el mundo y en América Latina en particular, ha sido muy buena la evolución. Ahora, en muchos casos queda siempre esa deuda de cómo esos avances científicos afectan a la sociedad. Una de las maneras más claras de afectar a la sociedad es a través de lo que es asistir en la elaboración de política pública. Entonces lo que busca Nexus es justamente eso, hacer un nexo entre ciencia, tecnología, conocimiento y política pública. El programa Nexus es único en el sentido que busca justamente ese nexo que yo te decía. Yo creo que es bien interesante si uno ve lo que ha venido pasando con el financiamiento de las ciencias en todo el mundo, incluso en el primer mundo. La ciencia en todo el mundo se financia con el dinero que paga la sociedad, en todos lados, son los pagadores de impuestos. Entonces, lo que empezó a pasar hace, yo diría, unos 20 años, es que la gente común, la sociedad, la gente de la calle, empezó a decir, qué interesante, por ejemplo, que se manden, que se envíen satélites al espacio, que se manden cohetes a la Luna. Ahora, todo eso que nos cuesta tanto, a nosotros, ¿cómo nos beneficia? Entonces, es bien interesante, porque los grandes financiadores de investigación empezaron a exigir, en los últimos 20 años, que además de lo que uno planteara fuera excelente desde el punto de vista científico, avances tecnológicos, tuviera alguna, en algunos casos, ¿no?, tuviera alguna relevancia social. Entonces, Nexus es único en el sentido de que busca excelencia científica en tres áreas, en innovación, en lo que se llama emprendimientos y en energía. Busca excelencia en tecnología y en ciencia, pero además, para ser un candidato de Nexus, uno tiene que asegurarse que lo que uno haga afecte de alguna manera a la política pública o política privada. En ese sentido es único. El perfil que se busca es alguien que, bueno, por supuesto que sea un muy buen científico. Generalmente la mayoría de los que aplicaron fue gente de la academia, pero también hay gente que trabaja en otros sectores. Que sea gente muy interesada, digamos, por un lado, en seguir avanzando en su ciencia, en su tecnología. Por otro lado, que no sea ni demasiado junior, que recién esté empezando en su carrera, ni tampoco demasiado senior, digamos, que ya esté en las últimas etapas de su desarrollo como profesional, sino que esté en la mitad de su carrera y que además de ese interés en mejorar su ciencia, su tecnología, esté interesado en aportar información a la sociedad, información que pueda ser utilizada a establecer políticas. Bueno, como tú dices, yo nací en Uruguay y a pesar de haber vivido bastantes años fuera del Uruguay, me considero muy uruguayo. En Uruguay hice mi carrera universitaria. Yo me recibí de ingeniero agrónomo, pero siempre me interesó más que la parte de producción, me interesó la parte de investigación. Entonces empecé trabajando en un centro de investigaciones agrícolas que hay en Uruguay, que hasta hoy funciona. Y a partir de ese momento, bueno, uno se empieza a conectar más con qué es lo que está pasando con la ciencia en el mundo. Entonces me interesó salir a estudiar y me hice una maestría y un doctorado en Virginia, en ciencias ambientales, porque me pasaba eso, por eso me gustó tanto este programa Nexus. Siempre me interesó mucho la ciencia, me estimula mucho los avances de la ciencia, pero me cuesta dedicarme a cosas muy abstractas. Entonces, el programa de ciencias ambientales donde hice el doctorado era bien interesante porque juntaba la ciencia ambiental propiamente dicho, pero
el impacto, por ejemplo, que tenía la producción agropecuaria sobre la producción de cangrejos en la bahía de Chesapeake, o sea, juntaba sectores. Entonces, desde ese momento ya me empezó a interesar una visión más integrada en vez de una visión muy parcial. Y poco tiempo después de terminar el doctorado, bueno, ahí me fui a trabajar a un instituto de investigación y desarrollo en el área también agrícola, que se llama el IFTC, y ahí trabajé sobre todo en proyectos en América Latina. Tuve la suerte de volver, digamos, a trabajar en mi región. Y muy rápidamente me di cuenta que uno de los factores que más frenaba el desarrollo, la implementación de tecnologías, era el riesgo climático. Es decir, pasaba una cosa bien típica, que un agricultor pequeño de América Latina sabía que existía tecnología para producir más maíz o para producir más trigo, pero le daba miedo invertir en esa tecnología si después venía un año muy malo, entonces quedaba endeudado, no cosechaba, a veces terminaba vendiendo su propiedad. Entonces desde ahí empecé a interesarme en el tema de riesgos climáticos así llegué a donde estoy hoy, al IRI de Columbia, que es un instituto justamente que se dedica a eso, al clima y la sociedad. La verdad es que me enteré por una llamada telefónica de una persona de la Fundación Fulbright, que de alguna manera dieron con mi nombre y me explicaron en qué consistía el programa, cuál era el objetivo, y fue inmediato el interés que me despertó, porque justamente, tal como yo le comentaba a la persona de Fulbright, Jenny Verdaguer, que me llamó por teléfono para discutir el programa, yo le comentaba a Jenny que eso es exactamente el tipo de trabajo que hacemos nosotros en nuestro instituto, que sí, nos interesa mucho la ciencia, la investigación, pero es un instituto de clima y sociedad. Entonces, era exactamente en la misma línea de trabajo que ya estábamos haciendo, y bueno, y era en América Latina y el Caribe, que es mi región. Como investigador líder del programa Fulbright Nexus, yo creo que la experiencia que me ha dado los últimos 20 años de trabajar en esa especie de interfase entre la ciencia y la política pública es que yo he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, directamente con ministros, con personas que están todos los días elaborando política, y también de tener un contacto muy bueno, muy fluido con empresas privadas. Y entonces he tenido la suerte de aprender el lenguaje, digamos, cómo traducir un conocimiento científico que a veces puede ser complicado, parece que estuviera muy alejado de la realidad, cómo bajarlo a tierra, y cómo al bajar a tierra y al traducir conceptos que de repente inicialmente parecen complejos, eso hace a su vez que la persona que está tomando decisiones valorice la ciencia. Cuando yo soy mi experiencia de estos últimos 20 años me muestra que los tomadores de decisiones, sean públicos, privados, empresarios, los tomadores de decisiones quieren tomar buenas decisiones, por lo que sea, o para que sus ingresos sean mayores o para que los vuelvan a votar, pero quieren tomar buenas decisiones. Entonces, todo lo que la ciencia aporte para que sus decisiones sean mejores va a ser muy valorado. Y yo creo que estos últimos 15, 20 años me enseñaron a eso, a trabajar en ese nexo entre ciencia y políticas. Como metas que yo me propuse como investigador principal para este programa, digamos, es primero asegurarme que los 20 scholars que van a estar trabajando en Nexus asegurarme de dos cosas. Uno, que tengan una relación entre ellos que sea bien productiva. Esto es bien interesante porque hay gente que va a trabajar en clima, en energía, en economía. La primera cosa es: aprovechemos Nexus y las reuniones, etcétera, para asegurarnos que cada uno va
cambiando, digamos, su cabeza más enfocada en su disciplina a una cabeza más integradora. La segunda es que vayan encontrando la manera de relacionarse con ese otro sector, con el sector de la sociedad, público o privado. Es decir, que sea una experiencia buena de transmitir el valor que tiene lo que ellos y ellas hacen en su trabajo científico para la comunidad de política. Este es un desafío grande para la Fulbright, es la primera vez que se hace. Sin embargo, tuvimos la bendición de tener postulantes muy buenas. Fue muy difícil elegir a 20 scholars, porque habían propuestas realmente interesantes. Entonces, en este primer programa, digamos, todos vamos a aprender, sin duda. Todos vamos a aprender qué es lo que funciona mejor y qué es lo que no. Lo que a mí más me interesa es esas dos cosas que yo comentaba. Una es que los scholars aprendan a trabajar en un enfoque bien multidisciplinario, integrado, y otra, que lo tengo como meta, es que en abril del 2012 existan casos concretos, reales, en los cuales o bien un ministerio, o bien un gobierno, o bien una empresa privada toma lo que se hizo durante el programa de Nexus para cambiar las cosas como las venía haciendo. O sea, que sea real, que no sea simplemente un deseo, sino que en abril hayan casos que se muestran, esto lo hago por lo que aprendí con el proyecto Nexus. Nexus va a ir creando esa cultura, por un lado, de la gente que trabaja en la academia y en la ciencia, que es muy bueno avanzar en la ciencia, tener prestigio, ser un muy buen profesor, un muy buen investigador, publicar muchos de sus trabajos, pero que hay un ingrediente más que todavía lo hace mejor su trabajo, y es que el fruto de su trabajo informa políticas, tiene un impacto social. Y al mismo tiempo, creo que si yo me imagino un mundo ideal, en ese mundo ideal me imagino un sector de políticas públicas que siempre está informado con resultados de ciencia y tecnología. Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que hay gente muy buena intencionada, muy bien intencionada en el sector de políticas, que simplemente no tiene la información que precisa para tomar mejores decisiones, para elaborar políticas más efectivas. Yo creo que iniciativas como la de Nexus lo que permiten es eso, es ir trabajando para que el sector de políticas públicas se convierta en un sector que toma decisiones muy bien informadas, como lo hace, por ejemplo, el sector privado cuando funciona bien. Entonces, eso es lo que yo creo que si esto se le da continuidad, va a ir cambiando como cultura.